Bienvenido, bienvenida. En esta ocasión vamos a hablar de cómo manejar fechas usando bases de datos. Es uno de los detalles que más cambia de un dialecto de SQL a otro, de un gestor de bases de datos a otro, con lo cual vamos a ver una serie de pinceladas básicas en cuanto a tipos de datos, en cuanto a cómo manipularlos, y lo aplicaremos a Oracle, a SQLite y a MySQL, intentando aún así no profundizar demasiado. Pues bien, el primer detalle que hay que tener en cuenta es que tenemos distintos tipos de datos pensados para almacenar fechas. Por ejemplo, tendremos alguno que nos permita guardar una fecha como tal, pero sin hora. Tendremos también habitualmente otros que permitan guardar fecha y hora como un único dato. Es posible que también tengamos alguno que sea solo para horas. Y puede haber más alternativas todavía, porque por ejemplo es habitual que tengamos una marca de tiempo que sean segundos a partir de una cierta fecha tomada como punto de referencia. Es muy frecuente que sea, por ejemplo, el 1 de enero de 1970. Y todos esos dependen de cada gestor de base de datos. Por lo general existirá un tipo date, es decir, un tipo date, una fecha, pero por ejemplo en MySQL para incluir fecha y hora usaríamos datetime, datetime, y tenemos un time solo para horas. En cambio en Oracle, ese date incluye la fecha y la hora, pero no incluye fracciones de segundo. Si queremos fracciones de segundo usaríamos un tipo timestamp. Pero el timestamp en MySQL se refiere a esos segundos desde cierto punto de referencia. Con lo cual, lo dicho, vamos a centrarnos un poco en las ideas más básicas, más estándar, y aún así veremos algunas pinceladas de cómo se manipulan en distintos gestores. Antes de ir a la práctica, conviene también pensar que hay distintos tipos de operaciones que podemos hacer con fechas. Por ejemplo, podremos sumar días o restar días. Por ejemplo, saber qué fecha será dentro de 4 días, que quizás ya pertenezca a un mes distinto. También es habitual que podamos calcular diferencias entre fechas, es decir, cuántos días, o según el caso, cuántos meses, cuántos años, han transcurrido entre esta fecha y esta otra. Pero aún así es frecuente que tengamos otras muchas funciones más avanzadas. Por ejemplo, en Oracle tenemos una función addMonths para sumar no días, sino meses. Un lastDay que nos dice cuál fue el último día de un cierto mes. Un nextDay que nos dice cuál va a ser el próximo día a partir de cierta fecha, que además cumpla cierta condición, por ejemplo, ser martes o ser jueves o ser sábado. Pero lo dicho, vamos a centrarnos en las cosas en principio más habituales. Y ya sabes, vamos a comenzar por Oracle. Un detalle que quizás no hayas caído: si no te funciona SQL Developer o quieres usar línea de comandos, Oracle por supuesto tiene su propia línea de comandos. En la máquina virtual que estamos usando se llama SQLCL, SQL Command Line, y si la lanzamos nos pedirá que nos identifiquemos y trabajaremos con un terminal en el que iremos introduciendo nuestras órdenes en SQL. Ya sabes, en esta máquina virtual el usuario es System, contraseña Oracle, y podríamos crear, por ejemplo, una base de datos de supuestos eventos con su nombre, con su fecha de inicio. El tipo de datos que usaremos sería date, de modo que haríamos algo como eso. De cara a introducir datos, la peculiaridad de Oracle es que las fechas no se introducirán como una cadena, que es lo que ocurre en la mayoría de gestores, sino que indicaremos una cadena, forzaremos que se convierta a fecha con toDate, y a cambio de que eso sea más engorroso, ganamos en la versatilidad de que podremos indicar la fecha en distintos formatos. De modo que una manera habitual sería esta. Es decir, mi fecha es el 2023-0301 en formato año mes día, y esa cadena con ese formato quiero que lo conviertas a una fecha válida. Y lo dicho, a cambio de eso de tener que indicar el formato, podremos usar formatos distintos. Por ejemplo, puedo indicarlo en formato día, mes, año. He añadido aquí un detalle que debo corregir. Ahora sí, 15 del 12 del 2022. Puedo no indicar fechas si no pongo el campo, con lo cual el valor será null. O bien directamente guardando un valor que sea explícitamente null. Añadimos una más y empezamos a hacer pruebas. Primero vamos a ver los datos, que en principio podría ser un select asterisco, y todas las fechas se me muestran en el formato predefinido del sistema. En este caso, como configuré Linux para formato español, aunque yo haya indicado las fechas como formato año mes día, se me van a mostrar como día mes año. Y verás que la que he indicado en formato contrario también se indica correctamente. Vamos a ver qué ocurre si yo sumo días. Podría hacer cosas como decir dime la fecha más 7. Y vemos que aparece la fecha que habría 7 días después de esa.
y que, insisto, podría estar en otro mes. Si quiero añadir meses, usaré addMonths al que le indico el campo y como segundo parámetro cuántos meses quiero añadir. Y he pasado ahora del mes 3 al mes 5. Puedo saber la fecha actual con sysdate y puedo restar fechas, por ejemplo, saber desde la fecha actual hasta la fecha propuesta de inicio qué diferencia en días hay, que puede ser positiva o negativa según el caso. Verás que en cualquier caso los datos que son nulos no participan en esas operaciones, no se muestra nada para ellos. Y como ejemplo de consulta avanzada podríamos ver, por ejemplo, cuántos días quedaban desde esa fecha hasta el final de ese mes. Y vemos que, por ejemplo, para el que empezó el día 13 de abril, quedaban otros 17 días hasta que se acabara ese mes. Pues esa es la idea con Oracle, vamos a ir jugando con otros gestores distintos. En el caso de SQLite, la creación de la tabla sería igual. Pero al introducir los datos, los haremos como cadena en formato año, mes, día. Y a cambio no hace falta convertir. Realmente SQLite permite introducirlos como número, pero vamos a esquivar ese detalle. Vamos a obtener datos. Esa es la información que tenemos guardada. En esta ocasión fecha más 7 no se comporta correctamente porque lo suma a la primera parte de la fecha. En SQLite deberemos convertir a número de días y de número de días a fecha otra vez. Y para eso tenemos la función julianDay, por eso que es con el calendario juliano, que obtiene a partir de la fecha la cantidad de días, sumamos 7 y volvemos a obtener una fecha a partir de él. Y ahora sí que tenemos la fecha 7 días posterior a la que había guardado en la base de datos. Si queremos hallar, por ejemplo, 2 meses después, pues lo que haremos es que en ese date se puede indicar varios parámetros más que son modificadores de esa fecha. Por ejemplo, con más 2 months, a esa fecha se le añadirían 2 meses. Y obtendríamos ese resultado. Y entonces, para ver los días transcurridos, simplemente convertiríamos ambas fechas a julianDay. La fecha actual se puede indicar como now, N-O-W. Y obtendríamos eso, muy similar al caso de Oracle. Y el caso más complicado es el de los días hasta final de mes, que se podría hacer con algo parecido a eso. A mi fecha le añades como modificadores el principio de mes, el mes posterior, le restas un día y el resultado pasará a ser el mismo que antes. Para el último de los eventos faltaban 17 días hasta final de mes. Y para MySQL voy a usar Uniform Server, que es una distribución similar a XAMPP, a WAMP, a otras muchas, que incluyen MySQL, Apache, PHP. Esta en concreto tiene lo bueno de que puedo lanzar y cerrar los servicios de Apache MySQL cuando quiera, y que incluso es portable, podría funcionar desde un pendrive si yo quisiera. Pues en mi caso voy a lanzar MySQL. Podría lanzar también Apache y usar como gestor PHP que quizás sea más amigable, pero no voy a molestarme, voy a usar directamente la consola de MySQL. En la consola de MySQL voy a empezar por crearme una base de datos nueva. Entro a ella y vamos a crear la tabla. Con el mismo formato que en los casos anteriores, es decir, usando el tipo date. Y al igual que en SQLite, las fechas no necesitan ninguna conversión siempre y cuando indique primero año, luego mes, luego día. De modo que podría hacer cosas como esas. Vamos a comprobar que todo está ahí. Esos son nuestros datos y vamos a empezar a trabajar con ellos. 7 días después, simplemente sumando 7. Me aparece en formato feo, pero los datos están. La forma deseable de incrementar fechas es timestamp add, a la que le indico si quiero sumarle días o meses o años, en este caso meses y 2. Y vemos que ha pasado del 13 de abril al 13 de junio. Para restar tenemos un timestamp div, que en este caso sale feo, pero podemos comprobar que son menos 33 días, 42 días, menos 76 días. Y con esa misma construcción y con la ayuda del lastDay, que sí que existe en MySQL, obtendríamos la distancia entre ese día y el último día del mes correspondiente. Pues esas son las ideas básicas. Como siempre, terminamos con algún ejercicio propuesto para que intentes practicarlo. Por una parte, se trata de, a partir de estos mismos datos de eventos, que calcules la fecha de comienzo más antigua. La idea está en que a las fechas también se puede aplicar cosas como el max o el min que hemos visto en datos numéricos. También se puede restar días en vez de sumar, con lo cual puedes hallar la fecha que había 7 días antes de que comenzara cada curso.
Podemos hacer algo parecido con meses, calcular la fecha que había 3 meses antes de que comenzara cada curso. Y para terminar, una diferencia entre fechas, pero que en vez de ser la fecha actual, en vez de ser ese sysdate o ese now, que sea el 1 de enero de 2015.